Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. En este caso se llama Haciendo tu reputación. This is without a doubt my favorite system that I've worked on at CIG. I am so excited to see it getting into the hands of players and into the hands of other developers. Esto es lo que estoy más orgulloso de lo que llevo trabajando en Cloud Imperium Games. Estoy ansioso de que llegue a los jugadores y a otros desarrolladores. We felt that because this is such a crucial part of our game, that our reputation system had to be much more evolved than that of a traditional MMO. I love Hemos pensado que nuestra reputación tiene que ser más evolucionada que lo que podremos encontrar en un MMO tradicional. working on these systems that allow other systems to even happen. This is where I feel like the game that we've been talking about from a reputation and from an immersiveness level can start to happen. Dice que este es el punto donde cree que desde un punto de inmersivo y de lo que estaban hablando, de que querían hacer en el juego, pues es la línea de salida, el pistoletazo de salida para que esto pueda ocurrir. The reputation system that will essentially allow us to track values for a player's reputation with an entity. And when I say entity, that could be an NPC, an organization, heck, it could be a table if you want. So long as it has a persistent ID with it, we can track a value against it. Dice que mientras tenga una ID persistente, se refiere que puede servir para hacer un seguimiento de la reputación que tiene la interfaz, está hablando, de la reputación que tiene un jugador con una entidad determinada, que puede ser una organización, un NPC, pues al final algo que tenga una ID asociada con persistencia. Not only can we track a value, we can track several values. Those values are in something that we call a scope. When we say scope, we're talking about two different things. There's affinity, which is this kind of measure of how much a entity likes you, and that's common across all these entities, NPCs, organizations, etc. Hello. A few different things affect affinity. It's going to be mostly your mission performance, and more specifically actually, what you do during that mission. That's when affinity will really get big boosts. Están hablando de que dentro de las reputaciones hay dos partes. Una parte que sería la afinidad. La afinidad que es pues cómo de bien está nuestra relación con el NPC, que dice que contará sobre todo lo que hagamos, la manera en la que hagamos las misiones será lo que realmente pues aumente le meta ese empujón a la afinidad. It is also worth noting that we can affect affinity through just your everyday action. For organizations, affinity is a little bit different in that it kind of represents the amalgamated opinion of that organization and its members towards you. It's going to control a lot of things like whether or not they want to attack you or help you, for instance. Luego está hablando de que la afinidad en cuanto a las organizaciones del juego, es una composición del resto de personajes de esa organización pues que tienen afinidad contigo y puede provocar que te ataquen, que te ofrezcan cosas que no. And then there's confidence/career. Confidence is exclusive to mission givers, and it kind of says how good they think you are at your job. Career is how an organization might be tracking that same value, how good you are at your job. The difference with an organization is that they can have several career scopes. So a security company like Crusader Security might have a bounty scope, but they also might have a defense scope or a jailer scope or any number of these career scopes that we want to track your different levels of career proficiency with different kinds of gameplay. Están hablando de que la confidence sería lo bien que trabajas para un personaje en concreto, personaje determinado, y luego tendríamos, en el caso de las organizaciones, la parte de carrera. La carrera, pues una organización está comentando que podría tener diversas actividades asociadas, como puede ser Bounty Hunter o pues paquetería, o sea, otras actividades conjuntas, ¿no? Within scopes, we have this concept of standings. These are the ranks that you move through from negative whatever to positive whatever, and we can tell when we assess you, either through the missions or the mission givers or NPCs or however they are looking at you, what standing you are at. Claro, luego dentro de estos que llaman scopes, de estas miras, por así decirlo, tendríamos los standings que le dicen, ¿no? Pues esto que estamos viendo aquí
es cómo de bien nos estamos desarrollando con nuestra organización, y entonces, pues a partir de ahí, pues iremos como escalando en la consideración que tienen hacia nosotros. One of the things that we are very excited to have is these reputations. Ahí ves que hay las diferencias, ¿no? De que son 15% más de pago, 20% más de bonus de pago. Giving you things when you get to those higher standings. The idea is that this is giving you benefits and rewards for progressing through the game. It's a progression system at its heart. The other thing that I'm really excited. Dice que la idea de este tipo de recompensas, de tener un estatus determinado con una organización, es que tengamos esa sensación de progreso a lo largo del juego y que además sea duro. Excited about with this coming out is the concept of allowing for group building and community building with this by allowing you to bring something unique to your group of friends table. You might have a reputation with a certain organization at a high level that your other friends don't, and you've maybe done a little bit of extra work to maintain that, get that up there, etc. And as a result, you're able to bring in something cool like a mission that normally they wouldn't be able to do. Plus, everybody likes bragging rights. We all know that you're going to be putting up screenshots on the subreddit or whatever saying, look at all these reputations I have at max, look at what I'm able to maintain, all that. Vale. Se refiere a que, bueno, que esto trae una oportunidad también a la hora de formar comunidad, porque de alguna manera, pues si la gente que se curra una reputación determinada va a poder tener la posibilidad de traer misiones hacia el grupo, de compartir misiones que no todo el mundo va a poder acceder si no tiene esa reputación determinada, si no se ha currado esa reputación determinada. Dice que también pues las capturas de pantalla en Reddit y demás, demostrando de, wow, mira cómo tengo mis reputaciones y tal. That we're darn excited about how that's going to play out potentially. Dice que están entusiasmados de ver cómo el potencial que tiene esto, ¿no? So for this release, a lot of our focus is around missions and how that's going to be affecting things like your affinity and confidence. But going forward, you'll be having actions that affect your reputation of other kinds. So that's going to be... Dice que ahora mismo esta liberación de parche va a ir en cuanto a misiones y en cuanto eso afecta, y en cómo eso va a afectar a la afinidad y a la confianza. Y en el futuro habrá otras acciones que realices en el mundo, en el verso, ¿no? que afecten también a esas reputaciones. Be things like a mission giver where you might push them, but it also could be like if you shoot at them, or if you shove one of their friends, or if you talk to them in the wrong way, if you choose a bad choice in a conversation tree. It could be any number of things. We even have talked about some fun stuff where, like, Konstantin Herson, for instance, is a bit of a snob. You walk in wearing a bad coat or like some weird clothes, he might think less of you. You can Claro, están comentando de que, por ejemplo, en el caso que vemos aquí de Constantine Hurston, que es un poco snob el tipo, ¿no? Entonces que si vas con estas pintas, que puede que piense menos de ti el día de mañana, que cosas como esas afectan a las reputaciones. A la hora de tú establecer un diálogo con un NPC, qué tipo de respuestas escojas, pues el árbol de respuestas que haya, pues puede también modificar la relación que tengas con el NPC, afectar a tus reputaciones. El hecho de que dispares a un NPC o lo empujes y demás. Think less of you. You can also key it off of things like when you happen to raid a ship that is controlled by maybe Crusader security. We could key it off of something like you go into the wrong area. I mean, you just walk into a club where the bouncer doesn't want you to be there. We could key it off of you having the wrong decal on your ship, or flying in a way that a person doesn't really think that you're flying in a cool way, essentially. It's very open-ended. Claro, dice que cosas como, por ejemplo, el ir a una misión de cazarrecompensas o hacer un abordaje en una nave y que esa nave pues esté bajo la protección de Crusader Security por lo que sea, y que ellos no quieren que vayas allí, aunque tú estés haciendo una misión, pues en ese lugar no esté bien visto que estés. Estamos hablando de posibilidades de futuro, incluso de que tu forma de volar, que no sea una forma elegante de volar, y eso también esté mal visto por un NPC. Dice que las posibilidades son infinitas, ¿no? En ese sentido. One of the things that we're really looking forward to is giving flavor to organizations by essentially playing with what they like and don't like. So there might be an organization that really likes it when you go around PvPing and killing other players. There might be organizations that frown on that a little bit. Claro, dice que la idea es añadir sabores a las organizaciones
Y entonces, bueno, sabores suena un poco raro en español, pero añadir características, vamos a decir, a las organizaciones o diferentes impresiones de las organizaciones en el sentido de que si no, pues puede haber una organización que le agrade que estemos metidos en PvP todo el día y estemos pegándonos contra otros jugadores, matando a otros jugadores, pero puede haber otras organizaciones que se asusten de eso, ¿no? There might Eso be organizations eso afecta a las reputaciones. that really like it when you do piracy or smuggling or illegal acts, and there might also be some that aren't so okay with that. And that feel is going to allow us to bring a lot of the lore that up until now has existed on a website into the game so that you guys can actually experience it and get to know these people in the universe. Y luego este tipo de posibilidades de que pues haya organizaciones que les guste que hagas piratería o que se sientan atraídos, ¿no? Les llame la atención que hagas piratería y demás, otras organizaciones que no. Y este tipo de base va a ayudar a que puedan traer el lore que está en la web al juego y que nosotros podamos vivir esas experiencias y conocer a los NPCs del juego, la historia del juego. And all that brings me to the topic of drift. Drift is the concept that over time your reputation might move up or down based on the mission giver or organization, essentially moving towards neutral with you. Now, before you all get your torches and pitchforks out, the concept here isn't to enforce a horrifying grind or anything like that. We do want to reward you for gameplay that you already want to do on your own. But we do want to make sure also that these very high ends of reputation are things that take effort to get to and maintain. And by doing that, we let people sort of be unique and interesting by saying, I want to make sure that I keep that one and that one at max, and put in that effort, and keep people interested in the game in a long-term sense. Claro, luego está hablando de las posibilidades de que va a haber como una especie de lo que llama drift, pues esencialmente es que tienes que mantener una reputación. La reputación a lo largo del tiempo como que se irá bajando, se irá perdiendo. El NPC pues vamos a decir que pierde interés. Entonces se va a dar el caso de que vamos a querer maximizar. Y está hablando de la idea de escoger 1, 2, 3 reputaciones para mantener esas al máximo y eso como objetivo. Entonces eso le va a dar un toque único a tu personaje, a lo que estás haciendo. Giving them goals that they can keep on setting out. So when it comes to, you know, how big of a change fundamentally is this? That this is a massive change for not just what it means for the game now, but where the game is going. Like all things, we'll be putting it out, we'll be watching the feedback, we'll be seeing what the numbers say. We've got analytics all over the place, watching what you guys are doing to see if we need to tweak and tune numbers. It's going to be an ongoing effort, especially when we get to the concept of going from alpha to out of alpha. Those numbers are going to continue to shift. Lo que ha dicho, no me lo puedo creer, lo han dicho. Dice, bueno, vamos a tener que mantener o sea, cuando esto salga a la luz en este parche, va a estar sobre, pues, obteniendo feedback, telemetría, todos los datos para ir ajustándolo y pues para poder tener algo bolongo para cuando el alfa deje de ser un alfa. Oh, Dios mío, ha dicho eso. Existe esa posibilidad, chavales. Shift. With that in mind, the ability for players to bring something unique to their groups, that excites me a lot. I love in MMOs the systems that make players want to play with each other. That's what makes them better than other games, is that community. And bringing that to Star Citizen to me is one of the most important things that we could do. Making sure that it builds a strong community, that's what's going to bring people back to Star Citizen over and over and over. Dice que es muy importante que ese tipo de interactuación de comunidad, de que haya un motivo para que la gente pues intercambie o haga cosas, que dice que es lo que diferencia un juego grande de otros y que es algo que va a hacer que Star Citizen pues la gente juegue y vuelva a jugar una y otra vez, ¿no? The reputation system is a turning point moment in the continuing development of the Star Citizen experience, adding consequences and rewards to almost any action or decision you make.
and allowing for developers to build a sense of true progression as more and more systems plug into it across subsequent releases. And speaking of releases, Alpha 3.13 is right around the corner, so let's take a look at some of the new additions coming to the Persistent Universe when it arrives in the patch report. Yepa. Está diciendo eso de que, pues lo que sabemos de Star Citizen, que este sistema pues va a traer consecuencias y recompensas para que se desarrolle la experiencia en el verso. Y ahora un patch watch de la 3.13. First up, we gotta start with the reputation system we just explored, which looks to enhance every feature before it by adding progression and rewards while serving as the ground floor for nearly every feature to come, ready to plug in and add advancement and goodies galore to each new aspect as they come online. Claro, dice que lo primero pues echar un vistazo a lo que es el sistema de reputaciones, que va a añadir pues ese encuentro que vamos a tener con el lore y que va a pues permitir el progreso del juego, coño. El progreso del juego. As they come online. In addition to the reputation system, Alpha 3.13 brings with it several expansions and revisions to existing assets and locations, beginning with our new drive-in and sinkhole entrances for cave systems, providing new opportunities to explore with ground vehicles and spacecraft alike. New asteroids created with... Bueno, cuevas con nuevas oportunidades de exploración y jugabilidad, nuevos asteroides. With our refined process for more variety and less potato-y, and the same great danger of crashing into. Que pues con un aspecto mejor y que parezcan menos una patata, literal, y dicho por Dijolando, pero con el mismo peligro de poderse estrellar contra ellos. Non-commercial overlays for existing refineries designed to bring a more industrialized look while minimizing some of the excessive branding elements currently found on some stations. Las apariencias, ¿no? El overlay, el aspecto de, digamos, la capa, por así decirlo, visual de las estaciones de estilo no comercial, estilo industrial, de algunas estaciones para traer un nuevo aspecto a las estaciones, más diversidad. As well as a wrap-up to the polished revisions of every planet and moon in the Stanton system, work that began several quarters ago, improving the overall look and feel of everything from Aberdeen to Yela. Pues un nuevo pase de detalles, mejorando todo desde Aberdeen hasta Yela. Yo no me canso de ver este tipo de imágenes en Star Citizen, son una pasada. There's also new mission types scattered throughout Stanton, including quantum-sensitive and timed multi-drop deliveries similar to those first introduced during our Xenothreat event. Se van a introducir misiones de tipo que no se puede realizar quantum y de tiempo de entrega. Aparece ahí una Mercury, por algo será. Similares a aquellas que vimos en el evento de la Xenothreat. Multiple additions from the actor feature team, like the new stagger force reactions, the object push-pull trolleys scattered throughout the system, and mounted guns they still tell me we can't put on trolleys. Can't or won't, Richard Tyrer. There are several new vehicle features. Bueno, vimos las ametralladoras montadas y los carritos para empujar cosas y demás. Que dice Discolando de que todavía no se pueden poner encima de los carritos o no se podrá nunca, preguntando Discolando en plan de... Y bueno, pues aquí estamos viendo la Merlin y la Constellation, el sistema de acople. Coming your way in Alpha 3.13, beginning with the long-awaited arrival of docking between the Merlin and Constellation. Yes, no longer will that ship in the back just be permanently attached to your butt. Nunca más estando con esa nave atascada en tu culo. Así más o menos lo ha querido decir Discolando. We've all been there, right? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Dice Discolando. Vaya tela. Afterwards, ship-to-station docking will roll out in a subsequent 3.13x patch later this quarter to allow for some additional testing and polish. El ship docking, o sea, el docking de naves a estaciones vendrá en la 3.13.x. En una 3.13.x, no va a salir ahora, pero bueno, que sale. Que mola. We're trying to avoid scratching the paint on our 890s as much as you are. Speaking Estamos tratando de evitar los rayazos de pintura en nuestra 890 tanto como vosotros lo estáis. of which, the first version of Wear and Dirt is coming with the new Vehicle Visual Degradation System.
not only adding our first systemic use of the system, but allowing players to finally wash some of their spaceships when they go for repairs. Dice que tendremos la primera visual de, pues, de cómo las naves se van ensuciando y demás, aquí vemos y tal, y dar la oportunidad a los jugadores de lavar sus naves cuando vayamos a hacer reparación. Some of their spaceships when they go for repairs. Mining ships are getting another layer of customizability with the addition of mining laser subcomponents, allowing players to customize their laser experience to a greater degree than with consumables alone. Dice que pues, vamos a ver la llegada de los subcomponentes de minería para poder personalizar los láseres mineros de nuestras naves junto con los consumibles. Owners of the 600i, 890. Ay, un segundito. Jump, Hammerhead, Reclaimer, Mercury Star Runner, and Anvil Carrack will now be able to display their unique ship names for all to see in Alpha 3.13, while the feature is expected to roll out to additional ships in subsequent patches. The long-awaited Sdf Shields. Vale, vamos a poder nombrar las naves, ya sabéis. Lo que nos habían enseñado y nos están hablando también de los nuevos escudos. Introduced with the NPC Idris and Javelin earlier this quarter, now expand to all ships in the Star Citizen universe, plugging up shield holes and providing new visual experiences that not only look better, but can help with gauging your attack effectiveness as well. And bueno, pues el tema de los escudos estará puesto para todas las naves del verso. El tema de los escudos nuevos. Y eso mola un huevo. Finally, in vehicle content, we've got the new Cyclone MT variant scheduled to arrive with Alpha 3.13, as well as fan favorites the Tumbril Nova and Hercules Starlifter in subsequent 3.13x patches later this quarter. El Tumbril, el Novatank, y dijo el Novatank, y luego la serie Hércules, que la tendremos en la 3.13.x. Hablando de los escudos, ya sabéis que ahora darán información de color, de dónde estamos pegando, y bueno, pues se adaptarán mucho más al casco de lo que es las naves. So what did we learn this week? Well, we learned that the reputation system is the next major new addition to the Star Citizen experience. That it aims to add a real sense of progression and genuine impact for your efforts in the persistent universe. And that every move you make, every bond you break, every step you take, it'll be watching you. The lawyer said I couldn't sing it. Grande, Discolando. Y dice que cada paso que deis, cada hueso que rompáis, cada cosa que hagáis, os estaremos vigilando, ¿no? Por el sistema de reputaciones. Entonces que ahí está, ahí empieza el mundo de las consecuencias de Star Citizen en esta 3.13, que es algo que yo creo que muchos de nosotros queremos, ¿no? Ya es ese tipo de... este paso, ¿no? De las reputaciones con lo que va a venir en verano del inventario físico, va a empezar a convertir y alejar ese Star Citizen que conocemos ahora, que es un poco arcade, lo va a acercar a la verdadera visión de juego que queremos todos y que se describía en un principio, ¿no? De ese mundo con consecuencias y de ese mundo inmersivo y que te invita a rolear, ¿no? Keep an eye out for Alpha 3.13 progress to find out when it moves from PTU to the live environment, as well as a new merchandise promotion that's starting soon, so save up for that. It includes a brand new Star Citizen shirt that's 100% pre-shrunk cotton. And as a person whose wardrobe is almost exclusively Star Citizen shirts at this point, this is easily the most comfortable one we've made yet. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Vamos, chavales. Dice que vamos a tener nuevo merchandising en la tienda, y para aquellos que solo tengan camisetas de Star Citizen en el armario, que probablemente sea mi caso de aquí a breve, porque lo voy a hacer. De hecho, la idea que tenía era comprarme una camiseta cada día, pero me tienen que gustar, claro. Y dice que la camiseta que han puesto, que es de lejos la más cómoda que han hecho hasta ahora. Y bueno, pues a ver si la podemos pillar. Y thanks for watching. Y nos vamos con la peñita. Vamos a mirar si no hay nada más. Que a veces hay, ya sabéis, ¿no? Sorpresas. El docking de tamaño pequeño todavía no se sabe nada, Monkey. De momento es solo
la Hammerhead y la 890 Jam. Son las dos únicas naves que van a hacer el tema del docking por ahora. Y pues vamos con los chavales. Nos vemos ahora, chicos.